El cintillo de esta primera parte de Primer Plano es Toluca, buen gente. Usted recordará, o si no lo recuerda, vale la pena que se lo cuente, de una manera de caracterizar a la gente de esa entidad y de Toluca. Toluca, buen gente, no mata, nomás taranta. Bueno, esta elección en el Estado de México es muy importante porque, a querer que no, marca la naturaleza, el derrotero de lo que va a ser la gran elección del año entrante. Y yo no sé ustedes, yo no sé mis compañeros, pero a mí en lo particular no me da ninguna buena espina. Entonces, eso es lo que pongo sobre la mesa. Si la naturaleza de lo que fue la elección en el Estado de México es la naturaleza de la elección nacional, pues quiere decir que no avanzamos nada en relación al pasado inmediato y deja un sabor muy agrio en relación al futuro inmediato. Dejo el tema. Yo creo que es interesante ver una cosa en términos de lo que ha sido la calidad del proceso democrático en el Estado de México, donde hemos visto más competencia, pero no calidad democrática. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos la elección de hace 6 años, tenemos más o menos la misma distribución para el PAN y el PRD, o sea, quedan más o menos del mismo tamaño, no hay demasiados cambios en ese frente. Lo que se fractura brutalmente es el voto priista, 66% que tuvo Erubiel, ahora tiene el PRI 30%, con 30 y tantos por ciento gana la elección, 30 y piquito, ya nos dirás tú el dato preciso, pero lo hace en unas condiciones extraordinarias, con un apoyo pues muy visible del gobierno federal, con efectivamente todo el apoyo, en algunos casos hasta excesivo, en términos de lo que fue la visibilidad, ¿no? Es decir, secretarios de Estado operando directamente en el Estado de México, es decir, no solamente el que estaba por debajo, sino la visibilidad de un gobierno federal jugándosela todo, y gana pues por la, bueno, preliminarmente, porque tenemos los datos todavía del PREP y del conteo rápido, hay que esperar el miércoles para ver si efectivamente se confirma el triunfo del Mazo, pero estamos hablando de que el coche se consumió, todo el tanque de gasolina se desvieló y literalmente perdió 30 puntos. Entonces tú dices, a ver, si efectivamente el PRI gana en esas condiciones, pues tiene más de pírrica la victoria que otra cosa, y por supuesto habla de una democracia que ha perdido muchísimo. No hemos tenido el cuidado que en otros procesos electorales se tuvo de que los programas sociales no fueran masivamente utilizados para comprar el voto, cosas tan profundamente, iba a decir chuscas, pero no son chuscas, son trágicas, que un secretario de Estado se presente a la elección y diga, bueno, pues no traigo una, si esta credencial no vale, pongo la otra, lo cual sería un constitutivo de delito electoral. En fin, cosas que creíamos superadas en este país, pero regreso. Con todo eso, el PRI perdió 30 puntos respecto a la elección de Erubiel Ávila, lo cual nos habla de un deterioro enorme de, por supuesto, el Estado de México y de la percepción del PRI en términos más amplios. Yo quisiera tocar desde una ventana, que es la ventana de las coaliciones, el Estado de México y sus elecciones del día de ayer. El PRI, que se ha lanzado en diversas formas y en distintos momentos en contra de las coaliciones, fue el único que fue coaligado con su coalición, que es su colita, pero que le agrega votos, porque el PRI solo no puede ganar, como ningún partido hoy puede ganar. Entonces tiene al Verde, tiene al PANAL y tiene a Encuentro Social, y no sé si algún partido local, pero en todo caso es el único que fue. Si se hubieran consolidado, si se hubieran hecho las alianzas que se estuvieron prenegociando y que fracasaron, como la del PAN-PRD, hubiera ganado la oposición. Si se hubiera negociado la alianza Morena-PRD, hubiera ganado la alianza, la coalición PAN-PRD, clarísimo. Con los votos que alcanzó Cepeda y los que tuvo Morena, bueno, se llevarían el carro, pues no completo, pero muy ampliamente. Mayoría absoluta. Pero sí. no se dio. ¿Qué es lo que hicieron? Pues el PRI puso una buena parte de los huevos en una canasta. El dividir a la oposición. El fomentar
que siguieran adelante todos. Josefina por su lado, Cepeda por el suyo, y que no hubiera más alianzas que la que él había consolidado. Y esto es uno de los factores, no el único. Ya ustedes se referían a estos apoyos federales, locales del gobierno local y otras cantidades de indicios que hay sobre compra del voto, opresión, sobre una población ciudadana que tiene cerca del 60% de pobres. Y desgraciadamente esto es lo más trágico, se les puede comprar. Y uno lo entiende en alguna medida. No es lo mismo tener todo resuelto, aún en pequeña escala, una clase media baja, o como decía Chava Flores, medio jodidona, que no tener que llevar de comer a la casa. Y esos se venden por una despensa, por un saco de cemento, por lo que sea que puedan agarrar. Y esto es lo que pasó en gran medida en el Estado de México. Pero una cosa es que se le pueda comprar los votos a ciertos sectores humildes y de pobreza, y otra es que quien los compra pueda comprarlos. Se supone que el entramado democrático es justamente para evitar eso, que haya compra de votos, que haya circulación de dinero ilícito en grandes cantidades, en fin, operativos de distintas formas para adulterar el voto, para adulterar la voluntad ciudadana. Eso es lo que se supone que habíamos avanzado en alguna medida en nuestra construcción de la democracia electoral, y yo sí creo que el día de ayer fue un retroceso muy fuerte en eso, porque aunque ha habido avances en el sentido de parar, detener los márgenes de fraude, autoridades en principio imparciales, con mucho dinero de por medio para financiarlas, bueno, pero cuando desde el Estado se decide ganar, en este caso el Estado de México a como dé lugar, pues entonces quiere decir que se puede vulnerar todo eso, es decir, nuestros avances democráticos no son suficientes para detener un operativo de Estado, dependiendo de la magnitud. Porque, por ejemplo, el año pasado vimos muchísimas alternancias, vimos derrotas del PRI como nunca antes, a pesar de que hubo operativos ilícitos también. Se habló de compra de votos y demás en Veracruz, en Chihuahua, pero no alcanzó para imponer al candidato priista en esos estados. Bueno, yo creo que el PRI y el gobierno dijeron, oye, no nos puede volver a pasar esto, y menos con el Estado de México, por la importancia que tiene para el gobierno, para el PRI. Entonces, hay dupliquen o quintupliquen o yo no sé cuántas veces los operativos de compra del voto, los operativos fraudulentos, para ahí sí garantizar el triunfo de nuestro candidato, muy mal candidato, pero en todo caso tenemos que sacarlo adelante como sea. Entonces, ¿qué quiere decir? La pregunta era, ¿podrá los operativos democráticos o las instituciones democráticas que tenemos hasta ahora detener los operativos de Estado o no? ¿O se pueden imponer? Pues la respuesta fue, se puede imponer todavía el fraude. Quiere decir que lo que hemos avanzado ha sido insuficiente, quiere decir que se puede vulnerar con una decisión de Estado, y en ese sentido sí hay un grave retroceso en lo que falta el tribunal, yo quisiera decir. ¿Por qué? Porque también los dispositivos democráticos son filtros y correctivos. Bueno, las autoridades se quedaron muy paralizadas, las autoridades electorales. El INE en alguna parte lo que le toca y desde luego la local. Está el tribunal para corregir que cuando tú hagas fraude y ese fraude pueda ser determinante en el resultado, en principio existe la anulación, está contemplada por la ley. Estamos dentro de las causales que eventualmente podría haber. ¿Qué va a hacer el tribunal? Tiene la responsabilidad y tiene la oportunidad de corregir lo que ocurrió ayer. José no sé si lo va a hacer. Crespo, ya sabemos que no me es. Me da una cierta nostalgia tener esa visión que tienes de el tribunal puede corregir. ¿De cuándo acá en México la justicia ha sido justa? Que yo sepa, desde el principio de nuestra historia no lo es. Y las autoridades judiciales tienen que recurrir a las del Estado de México. ¿Quién puso? ¿Quién puso el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Quién pone toda la estructura? Como ningún otro estado, por su tamaño, por su dinero. ¿Cuántos años lleva el PRI en ese estado? 88. Si lo ponemos desde 1929, en 88 años el estado del presidente tiene toda la estructura redonda como un perfecto globo controlada. Así que ya desde ahorita yo no tendría ninguna confianza en las autoridades. Sé que se tiene que ir por ese camino, pero no esperemos nada.
Es otro punto que dijiste, un retroceso en la democracia. Yo podría decir, es que no hemos llegado a la democracia, no podemos retroceder en algo que nunca hemos estado. Es mi visión de esto, y no voy a tomar mucho tiempo, es un sistema híbrido en donde la parte medular sigue siendo la antigua, y sobre todo después del regreso del PRI, y con algunos cambios, algunos ajustes, pero no hemos dado el paso a cambiar de sistema. Ya va a cumplir 100 años, si tenemos que empezó con Carranza, y no veo que esté cambiando. Último punto, cuando quien pierde no reconoce al que gana, y ya lo sabemos, porque aquí lo tuvimos varias veces a nivel nacional, el problema se va a prolongar. Las democracias reales, el que pierde reconoce. Incluso en situaciones muy difíciles, como Al Gore cuando le reconoció a Bush, o en esta, en Estados Unidos, en que Hillary ganó el voto popular y perdió en esta cosa ininteligible que es el colegio electoral, pero lo reconocen. Aquí no se reconoce, entonces no hemos superado ese gran obstáculo. El primero que tenemos que superar para vivir en democracia, que se reconozca. Ya, claro, tiene que ser aceptable la derrota para que la reconozca, decir, a ver, en buena lid este señor o esta señora me ganaron, aunque solo sea por una nariz, ¿no? Vamos a ver cómo termina Coahuila, pero eso será motivo de otro bloque. A ver, yo creo que en el Estado de México, Lorenzo, no hemos visto todavía el último capítulo. Por supuesto, nunca habíamos visto que en el Estado de México todo el aparato compitiera contra un solo partido, Morena, porque tengo la impresión de que el PT no les aportó absolutamente nada. O sea, Morena tendrá que hacer su lectura política de por qué despreció a un PRD que a pesar de los pesares mantuvo su voto duro. Subrayo, Cepeda tiene exactamente la misma votación que tuvo Encinas en la última, y el PAN mantuvo su voto duro. Josefina mantiene más o menos la misma votación que tuvo efectivamente Luis Felipe Bravo Mena. Pero dices, a ver, esos dos sectores se mantienen y lo que tienes es un voto mayoritario, lo decías tú. O sea, si se hubiesen unido tendría la izquierda mayoría absoluta, pero López Obrador no quiso alianza tampoco con el PRD en su momento, y al final ya la quería. Habrá una lectura sobre eso. Pero ¿por qué decía que no hemos visto todavía, a mi juicio, el último capítulo? Yo creo que Delfina, que fue una extraordinaria candidata, ha estado efectivamente jugando una postura razonable, si vamos a esperar el miércoles a ver qué dicen los datos, y creo que la izquierda ha aprendido, la izquierda morenista, ha aprendido que además de la descalificación del sistema electoral, que es un viejo tema en nuestro país, tienen mucho mejor planteado lo que es la estrategia jurídica para impugnar esta elección. López Obrador empezó a soltar parte de lo que fue la movilización priista, y no estoy seguro cuál vaya a ser el resultado, eso lo debo decir, pero ciertamente creo que hay una ruta jurídica nueva para el morenismo que todavía está por decir su última palabra. Yo quisiera decir una cuestión que está por definirse. El PREP le da hasta este momento alrededor de dos y pico puntos más a Del Mazo que a los demás. El miércoles, cuando se haga el conteo distrital, distrito por distrito, si aquello se empareja al punto de que haya una diferencia a favor de cualquiera de los dos, de Del Mazo o de Delfina, que sea del 1% o menos, entonces se puede presentar la situación del recuento de voto por voto en todas las casillas del Estado de México, lo cual podría resultar bastante interesante. José Antonio nos dirá si eso le parece que es posible. Yo creo que es posible, pero no sé qué tan probable. No lo sé, porque en el conteo yo creo que se va a confirmar lo que dice el PREP. El PREP ya es mucho más confiable en el sentido de que son todas las casillas. Y el conteo pero rápido, lo del tribunal, Lorenzo, yo nomás lo decía como posibilidad jurídica. Antes no teníamos ni eso. Pero tienes razón, políticamente hay muchos elementos y muchas razones para dudar de que haya una plena autonomía del tribunal. En muchas ocasiones no la ha mostrado. Hay que recordar que los magistrados de este tribunal son nuevos y se les va a poner un poco a prueba en estos procesos. Si confirman el triunfo del PRI, pese a todo lo que hemos visto, con un margen muy estrecho de diferencia, pues entonces van a llegar casi sin credibilidad para la elección del 2018, que ese es parte del problema. ¿Tú crees que les importe? Pero en fin, vamos a un corte y volvemos sobre los mismos temas.
Vamos a analizar ahora cómo fue la actuación y cómo le fue al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, en las elecciones del Estado de México y en otras elecciones. En primer lugar, el Estado de México, porque es el Estado que tiene una enorme mayoría de ciudadanos, es el más abultado pues, padrón electoral en juego, y también porque es el Estado más rico, el más poblado, el de la mayor industria del país, y también el tercero en problemas de delitos contra las mujeres, la inseguridad, el tercero en el país, después de Guerrero y Chiapas, es el Estado de México el tercer estado, según los últimos índices que revisé, de inseguridad y de delitos en el país. Pero al PRI en el Estado de México, aparentemente, según los últimos resultados del PREP, le están dando una ventaja de un poco más de 2 puntos, lo cual quiere decir que puede ir ganando por una nariz. Y vamos a ver si esto se confirma o no con los recuentos que se van a hacer en los distritos, boleta por boleta, en cada distrito. Si esto confirma los resultados del PREP, pues habrá ganado el PRI y se convierte con esto en el mayor competidor hacia el año entrante, perdón, en las elecciones de 2018, porque también en Coahuila es el competidor, ahora con el PAN en Coahuila, también en Nayarit es el principal competidor, aunque gana el PAN aparentemente por un margen bastante amplio, y en Veracruz ya no es el principal competidor, porque va en primer lugar PAN-PRD en coalición, ganando los principales municipios o muchos de los municipios, y entonces el PRI está más o menos garantizado que será uno de los contendientes importantes, tal vez uno de los 2 más importantes, que pueden ser o el PAN-PRD aliados, si es que se logra esta alianza, o Morena. Yo creo que si alguna bebida tomaron los priistas ayer no fue champaña, sino bicarbonato. O sea, fue una noche espantosa para ellos. A ver, Roberto Borges detenido en Panamá. Luego dices, a ver, Nayarit, ¿cómo nos fue? Pues perdimos con la alianza, PAN-PRD. Coahuila, pues todavía no sabemos, puede caer de cualquier lado. Ahí hay la paradoja de que el conteo rápido le da el triunfo a Naya, pero el PREP le da el triunfo todavía a Riquelme, con lo cual todavía no tenemos claro cómo quedó Coahuila. Pero un estado que ganaban también con 40 puntos de diferencia y les va muy mal ahí. Vamos a ver en qué termina el asunto. En Veracruz les dieron una felpa nunca vista, o sea, la alianza PAN-PRD, capitaneada en este caso por Yunes, les dio una felpa en los ayuntamientos verdaderamente severa. Y en el Estado de México, digamos, metiendo todo lo que metieron, están a una nariz o por una nariz adelante. La verdad es que no hay manera de ver que esos son buenos resultados. Si los comparas con las elecciones anteriores, ya aludí en el bloque anterior a la diferencia que hay entre la votación de Rubiel y la votación por Del Mazo, son 30 puntos de diferencia. Y en el caso de Coahuila también tienes una reducción importantísima. Yo creo que al Revolucionario Institucional, por más vueltas que le den, decir que ganaron en la ruleta el Estado de México no les da como para celebrar absolutamente nada. De hecho, ayer se veían caras largas, buena parte de la argumentación de Ochoa anoche fue, y esta mañana también, es que vamos a evitar que el populismo estilo Venezuela llegue a México. Uno dice, oiga, sí, pero, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Tengo la impresión de que fue una pésima noche para el tricolor. No, porque mucha gente podría decir, bueno, lo del populismo, López Obrador no nos gusta todo, pero se trata de impedirlo por la fuerza, a base de trampas, a base de fraude. Pues no creo que se trate de eso, no creo que la gente, incluso muchos de quienes no quieren que llegue López Obrador, por las razones que sean, no creo que digan, es que hay que hacerlo con trampa, es que se trata de adulterar todo lo que se pueda de nuestra democracia electoral. Estoy de acuerdo en que no tenemos democracia plena, algo hemos avanzado en democracia electoral, no en todo lo de democracia, pero también no es suficiente, hay retrocesos. Yo no creo que el PRI se vaya a posicionar para el 2018 con esto. Tendrá recursos del Estado de México para seguir comprando el voto, pero si está en tercer lugar en las encuestas es por la falta de credibilidad que ha tenido el PRI, por los escándalos de corrupción de sus gobernadores, etcétera,
Y si que se quiere reivindicar con esto, pues decir al contrario, pues la imagen es el PRI sigue haciendo trampas, el PRI sigue totalmente alejado de cualquier principio democrático, de cualquier cuestión de legalidad. Yo creo que en términos de imagen sale perdiendo el PRI también con esto. Es imponerse a como dé lugar. Eso no creo que sea un elemento para que de pronto el PRI... Ahora, si me dices, ¿está dispuesto a comprar votos? Sí, pero el mensaje que se manda con las elecciones del día de ayer es, señores partidos, la trampa paga, la trampa es rentable. Si se van a tener a los procesos legales, a la cuestión, digamos, de los contrapesos, eventualmente el tribunal, estoy de acuerdo, no necesariamente el tribunal va a corregir esto. Digo que existe la posibilidad jurídica, pero tal vez no. Entonces, ¿cuál es el mensaje, señores? Hagan las trampas que puedan, utilicen recursos públicos, consigan dinero donde se puede, porque se vale, no se castiga, no se corrige y es rentable electoralmente. Con eso va el PRI a competir. Yo veo entre las muchas posibilidades de interpretación al PRI en una lucha de retaguardia, como un ejército que se va retirando, pero está dando toda la batalla posible con las armas que conoció, que creó, las que conoce perfectamente, la de la compra del voto, la corrupción, la va dando. Y con sus mensajes simbólicos fantásticos, eso de las cabezas de puerco tiradas enfrente de uno de los edificios de Morena, es buenísimo, es la visión de la mafia, ¿no? Tiraban antes las cabezas de caballos, decapitaban un caballo y la tiran a sus enemigos para que sepan a qué se van a enfrentar. Aquí ponen coronas de muerto y cabezas de cerdo, que eso es buenísimo, se puede hacer un cuento, una novela sobre esas cabezas de cerdo. Pero bueno, en esta guerra de retaguardia lo que están defendiendo no es el futuro, falso de que defiendan el futuro, es el presente y el pasado. Es el montón de esqueletos que tienen allí y que no quieren que les pase lo que al pobre de Borges le puede llegar a pasar, que a lo mejor no le pasa nada. Entonces, en esta retirada, lo que yo veo, y eso lo pongo a que ustedes, si quieren, lo discutan, es la pérdida de tiempo de México. Es decir, es una guerra en que ellos están ganando. Cualquier tiempo que ganen es muy bueno para ellos, porque ya acumularon un montón de dinero, de recursos, lo están defendiendo. El país es el que pierde cada vez que esta retirada se hace lenta y a veces unos avances un poquito y se va a seguir retirando. Dice Leonardo Curcio, es que ahora sí perdieron en serio del 60% al 30%, y yo diría, el que perdió es México. En esto todavía se defienden con un candidato que es nieto, hijo de gobernadores, es una... ¿Qué es eso? Es casi una organización de la península arábiga, ¿no? Unos príncipes... Un califato, no, porque el califato ya está muy mal visto. Y lo interesante es la oposición, que es Delfina, es hija de un albañil, es una maestra, ese sí es el México real, profundo. El México profundo, contra el México, para usar a Bonfil, contra el México falso, que es el de arriba. Falso, pero qué bien se defiende. Bueno, a mí me gustaría cambiar un poquito el enfoque, no solo puesto sobre los partidos o sobre el PRI en este caso, sino puesto sobre la ciudadanía, que sigue manteniendo en una medida que me parece todavía muy amplia, muy importante, una cultura política priista. Esto es lo que me preocupa a un año de las elecciones del 18, porque esa población es la que va a definir las cosas finalmente. Cuando hay una población ciudadana robusta, dispuesta a defender sus derechos, su voto, su dignidad en términos generales, tenemos un panorama. Cuando hay una población que por la mitad o alrededor de la mitad todavía es muy débil, no puede tener una ciudadanía porque no tiene lleno el estómago para empezar, porque no tiene información, no tiene cultura y no tiene interés en lo que está pasando y prefiere tomar las prestaciones, las despensas, los elementos constructivos, las tarjetas rosa, los empleos falsos estos que van a dar, los Monex, y allí es donde está mi
pronóstico, o por lo menos mi aventurada idea de que el PRI va a seguir siendo uno de los competidores principales. No sé en qué orden, pero como tenemos una población en la que cifra su voto duro, tenemos una población que está muy metida en la cultura priista. Eso me parece una terrible noticia para el 18. Yo tampoco tengo la menor duda que va a seguir siendo uno de los competidores importantes, entre otras cosas porque tiene el gobierno federal y tiene ahora muchos gobiernos locales. Probablemente gane el Estado de México y ya veremos qué ocurre con Coahuila. Pero el desgaste es enorme, o sea, llegan, a ver, hago números sencillitos, tienes un 52% de participación en el Estado de México y lo festejan como una gran participación. O sea, para los estándares del Estado de México eso es que vote la mitad de la población, maravillosa. Y tú ganas con el 33% de ese 52% y no sé qué porcentaje de ese voto se estructura. Entonces tú dices, oiga, usted va a gobernar con el apoyo efectivamente de una estructura que representa eso, cuando el 70% votó por otras opciones, ya seas tú el recuento de las izquierdas, pero súmale efectivamente el Partido Acción Nacional y tienes un gobernador que entraría en el mejor de los casos con un tercio. Y tú dices, a ver, si vienes de una reducción del 30% de tus votos y además estás ganando así, o sea, no estás ganando holgadamente o tienes un mandato que te permita enmendar, yo creo que el revolucionario institucional sí tiene un problema muy serio, porque sabe perfectamente que ganó, no como ganó el Madrid a la Juve el partido de fútbol del sábado, sino que lo tiene comprometido. Y eso para el gobierno nacional tiene un problema o plantea un problema práctico. Estás exigiendo democracia en Venezuela y te van a decir, compañero, si tienes la elección del Estado de México en tribunales tú, ¿qué me vas diciendo a mí de la democracia electoral? O sea, compromete incluso el actuar del gobierno federal. Así es que yo veo muy complicado, por eso subrayo, más que champaña anoche tomaron Alka-Seltzer. Se hablaba de que a mayor participación se reducirían los márgenes de fraude, de compra de votos, se podría contrastar o compensar. Hubo mayor participación, pero no suficiente, es cierto, 53% es muy bajo. Cuando en Oaxaca hubo alternancia en 2010 es porque pasaron de un nivel de participación muy bajo a uno de cerca del 60 y tantos %. Es decir, a lo mejor de haber habido una participación del 60 y tantos % en el Estado de México, estaríamos hablando de otra cosa, pero hay la apatía de muchísimos segmentos de la población respecto de la política y la participación electoral, sí es muy grande. Ya nos queda mucho tiempo, pero lo que dijiste, Francisco, de esa parte de la ciudadanía que no corresponde a la cultura política moderna, pero entonces estamos en un círculo vicioso, porque este tipo de triunfos alimenta que siga siendo así, y mientras siga siendo así, seguirá habiendo estos triunfos. Eso es lo que a mí me preocupa más, que sigamos teniendo muchos ciudadanos una cultura política súbdita, no ciudadana. Pero nos tenemos que ir, nos vamos al siguiente bloque. En un par de minutos estamos con ustedes. Bueno, y en este bloque les propongo que revisemos cuáles son las opciones que se les plantean a las izquierdas, así en plural. Empiezo por Morena. En la apuesta del López Obrador de desfondar al Partido de la Revolución Democrática, en este caso no funcionó. En el Estado de México se mantiene efectivamente el voto perredista y si hubiesen conseguido una alianza, pero el hubiese no existe, ahora serían mayoría absoluta. Por tanto, supongo que tendrá que revisar su relación con el perredismo y decir, ¿los debo incluir o no los debo incluir de cara al 18? Por el lado del PRD, el dilema se puede resumir de esta manera: acercarse al López Obrador en, digamos, términos diferentes a los que el tabasqueño planteó antes de esta elección y conseguir un modus vivendi que no sé si sea volver a la vieja, digamos, familia que tuvieron en años anteriores. Recordar que López Obrador fue en 2 ocasiones el candidato del PRD a la presidencia de la República y fue jefe de gobierno también postulado por el PRD, es decir, una reconciliación de las familias de las izquierdas, o esta parte un poco ambigua que el PRD ha estado jugando en las últimas semanas
incluso en los últimos procesos electorales. Ha ido con el Partido Acción Nacional y no le ha ido mal. Ganaron Veracruz, ganaron Quintana Roo en las elecciones del año anterior y ahora pues ganarían Nayarit efectivamente en el caso de estas elecciones. En el caso de Coahuila, la candidata Guajardo no le fue muy bien, tuvo una nariz suficiente que le hubiera permitido a Naya hoy ganar o hoy decir que tenía un triunfo consolidado, es decir, hubieran podido subirse al carro ganador. Pero para el PRD el dilema está abierto, van hacia la izquierda y buscan una reconciliación o un modus vivendi con López Obrador o propenden a estas elecciones, a estas, digamos, coaliciones con el Partido Acción Nacional. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues yo diría que el candidato del PRD en el Estado de México tiene razón cuando dice ganamos. Porque yo no le vería la gran ganancia del PRD, yo no se la vería en su relación con el PAN. Es una cosa muy rara, la derecha y la izquierda. Yo lo veo en su relación con el gobierno. Al gobierno le resultó funcional como pocas veces. El PRD no quiere el poder. ¿Para qué quiere esa monserga? ¿Para qué quiere hacerse cargo de un montón de problemas en el país? Está perfecto como está. Tiene su parte de recursos, no tiene mucha responsabilidad, viven bien, no tienen un problema con el gobierno. Ganaron, realmente ganaron. Si el statu quo es una, no lo dicen así, pero en sus actitudes, el statu quo para ellos está muy bien. Para el PRI no es el statu quo ideal, como dijo Leonardo, están muy difíciles. Pero para el PRD, ¿qué quiere? Quiere seguir como está. No representa realmente gran cosa, es la partidocracia, ¿no? Y con la partidocracia cumplió perfecto. Con ese 19%, tiene más que suficiente para negociar con el gobierno de Peña Nieto y para no hacerse cargo de ningún problema real. Entonces, sus diputados, sus cuadros, su ganancia, yo diría que sí. El PRD sí ganó en estas elecciones en el Estado de México. Bueno, yo creo que el problema de la izquierda viene de muy atrás. Es el hiperdivisionismo en el que ha estado metido. Y ahora, por ejemplo, el candidato del PT renuncia o declina en favor de Delfina, cuando ya era inútil. Además, las expresiones de voto le daban el 1%, entonces, pues no avanzó mucho eso. Tal vez lo debió haber hecho mucho antes, como la coalición PAN-PRD también pudo haberse hecho mucho antes, o la coalición entre las dos. Pero el problema de la izquierda está en que una parte de ella está muy cerca del gobierno, como ya insinuaba Lorenzo, ¿no? Y está comprada por el gobierno. Hay varios de los dirigentes en el Estado de México, clarísimamente, no digo nombres, pero está comprada por el PRD, por el gobierno, por el PRI-gobierno. Hay otra parte que dice, no, vamos a acercarnos. Siempre ha querido estar cerca de López Obrador, aunque López Obrador la ha rechazado, la parte que sostiene Bejarano, por ejemplo, ¿no? Esos quieren aliarse más bien. Y cuando hay alianzas con el PAN, estas corrientes dicen, no hay que aliarse con el PAN. Pero donde le ha ido mejor al PRD desde hace un buen tiempo es en las coaliciones con el PAN, como vimos en estas elecciones. La izquierda aliada con el PAN y, por un lado, lo jala un poquito al centro para hacer una coalición centro, pues casi izquierda, como es la del PRD, y van ganando cosas en Veracruz muy importantes, en Nayarit, pues es un estado pequeño, pero ganan con un margen amplio, y en los otros dos estados no logran la coalición, pero en donde la logran tienen unos réditos muy importantes. Esta misma hipótesis que sostenía Lorenzo y que a mí me parece correcta, pues les da a los del PRD beneficios, una porción del pastel muy respetable que les es satisfactoria. Entonces, con el PAN esto les puede ir un poco mejor. Sí, aunque eso del PAN, de hecho la primera coalición de PAN-PRD fue en 91 en San Luis Potosí. No, la primera fue en Durango, cuando lanzaron al Negro Elizondo, PAN y PRD, y el PRI se encargó ¿En qué año?
en el año 86. Pero el PRD no existía. Existía No, en 89. Entonces es No. un poco después. Pero fue, la la primera primera es la de fue Nava. San Luis Potosí 91 con el doctor Salvador Nava. Entonces viene de muy atrás y desde luego que ha habido muchas coaliciones, algunas exitosas y otras no. Pero es que Morena no existía. La fractura de Morena es reciente. Fue después de la elección del 2000, se concreta como partido político Morena en 15, que es cuando ya logra el registro. Lo confirma en las elecciones. Entonces ahora el dilema para el PRD es, en algunos lados, ir con el PAN, donde Morena no figure, pero aquí que se planteaba en el Estado de México una fuerza importante de Morena, de izquierda, la izquierda subió mucho en el Estado de México a final de cuentas, tuvo 25% hace 6 años, ahora sumados son cerca del 50%, lo que logra Juan Cepeda junto con Delfina. El problema fue precisamente la fractura de la izquierda. En este caso, PRD frente a Morena, que no se pusieron de acuerdo para la coalición al principio. Bueno, creo que Morena lo desechó, no vio que el PRD fuera a crecer mucho, estaba en esta rivalidad que traen desde que se separó Morena del PRD. Y luego viene, oye, pues es que con Morena Morena y PRD podemos ganar. Le pide la declinación. Y aquí la interpretación de por qué no se dio la coalición puede variar dependiendo del bloque obradorista que le va a echar la culpa al PRD y a Juan Cepeda de no haber declinado. Pero desde el otro lado se puede decir, como lo ha dicho el propio Cepeda, es que cuando lo buscamos nos lo rechazaron. Cuando le llamé varias veces, dice que 15 veces o algo así, para pedir que se hiciera la coalición PRD-Morena, pues nos echaron para atrás. Y luego nos la exige, no nos invita a negociar, no nos indica ponernos de acuerdo sobre en qué condiciones se puede hacer esta declinación, sino que nos la exige incondicionalmente bajo amenaza de que si no, en el 18 no nos vamos. Entonces las responsabilidades se van a dividir dependiendo de dónde esté ubicado uno, pero el hecho es de que sí puede lograrse algo muy importante en ciertas condiciones con la izquierda. Entre PRD y Morena, no PAN y PRD. El tema es cómo se da, digamos, la reconciliación o no. O sea, si les entiendo bien, el PRD iría como un gato doméstico a la estufa que más calienta, ¿no? Dice, a ver, si el gobierno me entretiene en el Estado de México, me voy para acá, si me conviene Nayarit, me voy con el PAN, y si no, me voy con López Obrador. Bueno, esa lógica de partido que subsiste la entiendo perfectamente. Lo que no sé es qué va a hacer López Obrador, porque por un lado, aquí en la capital le dio muy buen resultado el desfondar al PRD, decir, a ver, señores, aquí la izquierda soy yo, el polo que une a las izquierdas soy yo, y vaya que le dio un varapalo severo al PRD capitalino, pero en el Estado de México resistió. O sea, el voto perredista, insisto, es el mismo que votó por Alejandro Encina, resistió. O sea, no diría exactamente que es un voto corporativo igual al del PRI, pero diría, pues habría que revisar las clientelas también en el Nezahualcóyotl, si no dan, igual que en Iztapalapa, resultados también a partidos diferentes al PRI. Por tanto, yo creo que Andrés Manuel tendrá que hacer una lectura y decir, a ver, voy con estos señores, o a partir de ahora les digo, ustedes hicieron esta tarea como de zapa, ¿no? De trabajo de bloquear la posibilidad de que yo ganara o que ganara Delfina, que subrayo fue una gran candidata. No sé si López Obrador no se hubiera metido tanto en la elección del Estado de México, a lo mejor le hubiera ido mejor, pero de todas maneras eso queda como hipótesis alterna. El tema es qué va a hacer, ¿no? Si les dice, señores, a partir de ahora se abre una nueva etapa y vamos a ver qué hacemos juntos todas las izquierdas, o les dice, señores, ya me quedó claro que con ustedes no quería ir ni a la esquina y ahora después del Estado de México compró que con ustedes ni a la esquina. No sé qué va a hacer, ¿eh? Esta idea que puso Francisco de lo bien que les puede ir si hay una alianza PAN-PRD, pero ¿qué no es cierto que la democracia es presentarle al elector diferentes proyectos que sean sustantivamente diferentes para que pueda elegir? Si tú mezclas en teoría el agua y el aceite, no le estás ofreciendo al elector gran cosa. Estás ofreciéndole a los partidos, estos dos que van a ir en alianza, la posibilidad de ganar, pero ganar a costa de diluir la esencia de lo que es importante para el elector. Para ellos, muy bien que ganen, pero ¿cuál es para la democracia, si es eso de andar ofreciendo
situaciones o proyectos futuros de país distintos, si se unen estas dos fuerzas, entonces, ¿qué le estás ofreciendo? Sí, desde luego que sí. Yo creo que de todas maneras para la presidencial es más difícil que se dé PAN-PRD, aunque han hablado de eso, porque en ese caso ahí sí, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros estados, que desde luego tiene una motivación pragmática de derrotar al PRI, y de pronto a la gente que vota por PAN-PRD no le importa mucho esto que acabas de decir, sino que se trata de derrotar al PRI. Pero en el 2018 no va a ser derrotar al PRI. El PRI yo creo que va a estar de salida. Ahí el que va a seguir siendo competidor, creo, a pesar de lo de ayer, es López Obrador. Si el PRD hace una alianza con PAN, con un candidato panista, los perredistas se van a ir con López Obrador y con Morena, una buena parte, no solo militantes que ya está ocurriendo, sino también muchos votantes. Bueno, les propongo que hagamos una brevísima pausa, regresamos, este es el primer plano. El gran perdedor en el Estado de México fue sin duda alguna el PAN. Josefina Vázquez Mota empezó en las encuestas como puntera, incluso rascando el primer lugar frente al PRI. Parecía, muchos dijeron, va a ser PRI contra el PAN. Morena estaba más abajo, creció. Ahí los que crecieron fueron Juan Cepeda y fue Delfina, por supuesto. Pero Josefina se cayó al cuarto lugar con 11%. Es una debacle impresionante. Me recuerda un poco la de Carlos Castillo Peraza en el DF 97, en donde las encuestas ponían al PAN en ese momento, cuando recibe la candidatura, por arriba. Y se cayó hasta el tercer lugar. 43% le daban al PAN sin candidato. Y acabó como en 15 o 16% Carlos Castillo. O sea, una debacle impresionante. Bueno, me recordó porque ahorita también fue una caída brutal del PAN, que creo que también ahí no le echó demasiadas ganas en buscar la coalición con el PRD. Ahí como que, en fin, hubo muchas dificultades de ponerse de acuerdo entre los grupos locales, pero no le echaron muchas ganas. Y yo sí insisto en que ya cuando se veía que Josefina caía y caía, debieron haber considerado seriamente, ahí sí, la declinación en favor del PRD. Porque el PAN hubiera salido ganando. De todas maneras, es mejor pertenecer a una alianza o formar parte de una alianza, aunque fuera informal, que a final de cuentas estaría rascando el triunfo o quedaría en una posición no tan mala, que quedar con 11% en cuarto lugar. O sea, yo creo que ahí sí es un golpe. Vamos a ver qué pasa en Coahuila, porque Coahuila es la que se dio también el PAN por ganador, pero ahorita el PREP de Coahuila trae muy empatado al candidato del PRI con el PAN. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahí también? Es otro estado que hay que ver qué sucede, cómo termina. Pero aunque ganara el PAN Coahuila, como presumió, varias alcaldías de Veracruz y Nayarit, el golpazo en el Estado de México complica el proceso de designación de candidato dentro del PAN. Porque ya surgió Margarita Zavala, ya surgió Moreno Valle, decir, esto es responsabilidad de Anaya, desde luego que no hizo lo que tenía que hacer para apoyar a Josefina, estaba pensando en sus cuestiones personales, estaba pensando en su candidatura, abandonó el Estado de México y vean el resultado. O sea, como que da elementos para mayor división dentro del propio panismo. Yo veo, digamos, elementos de un lado y otro. O sea, si tú ves fuera, digamos, del Estado de México el balance del PAN, o sea, hablamos de Anaya, ¿no? Que ahora es el pleito. Margarita Zavala pidió hoy su dimisión diciendo, a ver, el responsable del desastre del Estado de México es Anaya y si sumas todos los votos que tuvo el PAN en estas elecciones, se van a tercer lugar. Es una lectura posible, pero Anaya tiene otra que creo que también es perfectamente sostenible. Es decir, a ver, en Veracruz mantuvimos un montón de ayuntamientos y le dio una severa tunda al PAN, al PRI y a Morena. En el caso de Nayarit, pues ganan, y en el caso de Coahuila, veremos. Si aumentas tu caudal, digamos, como partido de posiciones que gobiernas de manera muy notable. Lo que me parece claro es que pues ahí ya están instalados en el 18 y claramente Margarita da su última salida tratando de desbancar lo que podría ser visto desde un ángulo no partidista, una gestión razonablemente exitosa, descontando el tema del Estado de México, diciendo, a ver si la candidata no despegó lo que ellos esperaban. Fue una campaña muy dura, incluso empapelaron a su familia. Es decir, ahí también se notó el poder del Estado, pegándole no solo a Delfina, también a Josefina, diciendo que había investigaciones sobre su familia, después la retiraron. Algo que recordó mucho al FBI de Comey contra Hillary Clinton. Pero quito todo eso y veo efectivamente el panorama más amplio y yo diría que a Anaya no le fue tan mal. O sea, si me queda claro que para el PRI fue una noche mala, para las izquierdas fue una noche de dilemas,
para el Partido de Acción Nacional, yo creo que hay elementos para decir, bueno, a la dirigencia no le fue tan mal. Claro, la lectura de Margarit Zavala y de Josefina Vázquez Mota es muy severa, pero yo creo que sí Anaya tiene para, digamos, invocar para su propia gestión el que tuvo esos triunfos, subrayo, Veracruz, Nayarit y probablemente Coahuila. Bueno, yo creo que a Anaya no le va tan mal como estaba sugiriendo Leonardo. Ayer mismo el propio Anaya decía que sería la primera vez que el PAN llegaría con 12 gobernadores, lo cual representa una fuerza bastante grande, a las elecciones de 2018, para completar un poco este apuntalamiento a Anaya. Además de lo que tú ya señalaste y que yo no repito. Y creo que es muy buena la referencia o la comparación que hacía José Antonio Crespo cuando hablaba de que pasó algo semejante, nunca cosas iguales, a lo que pasó cuando Carlos Castillo Peraza empezó a ser candidato del PAN. Antes de que hubiera candidatos, y esto yo lo tengo muy presente, porque yo fui precandidato que contendió con Castillo Peraza, el PAN tenía un 43% solo como partido sin candidato, y cuando terminó la elección, en la que Cuauhtémoc Cárdenas había empezado con un 17%, Castillo Peraza cayó al 15% y Cuauhtémoc Cárdenas subió al 47%. Esa fue la inversión que se hizo en cuanto a números, ¿no? Porcentajes. Yo creo que es muy buena porque está recordando qué pasó. Carlos Castillo resultó mal candidato en muchos sentidos. Y Josefina fue mala candidata. Claro que estuvo bombardeada con cosas desagradables o falsas, como fueron la imputación a su familia de diversas cosas, pero ella misma no levantaba. Estaba muy angustiada tal vez con estos acosos que estaba teniendo y tenía encima algo que sí es indudable, es estos 1,000 millones que le dio Peña Nieto para un programa de apoyo a los migrantes, pero de todas maneras, pues 1,000 millones de pesos cuando acabas de contender con el presidente que te los entregue el Ejecutivo, pues es un baldón, es algo muy, muy pesado. Entonces, el PAN va a llegar con muchas dudas y va a depender mucho de qué tipo de alianzas consigue. Está hablando Anaya de una alianza que no solo con el PRD, sino con muchos sectores, como lo hicieron muchos en diversos momentos. Cárdenas en el 88, Cuauhtémoc, lo que tuvo fue una alianza múltiple de muchas asociaciones políticas, de partidos, etcétera, incluido el PARM, al que él se afilió primero que nada. Y esto es lo que creo que está pensando Anaya para su propia candidatura. Ahora, y si dirigimos la conversación a la sociedad del Estado de México, el PAN es un partido de clase media. Su visión del mundo, su manera de hablar, los candidatos que elige, no son de las clases mayoritarias, son de la clase media, media alta. ¿Y dónde está en el Estado de México? Bueno, está en Naucalpan, ahí en Ciudad Satélite, etcétera, ese corredor. Pero ese corredor es una minoría en el Estado de México. Ese estado también, y ha habido algunos buenos estudios al respecto, es un espejo de desigualdades formidable. Tiene algunas zonas espectaculares de riqueza y un montón de pobreza. Dicen, porque son varios de ustedes los que han dicho que no era una candidata adecuada. ¿Cuál puede ser un candidato adecuado si se viene de ese partido, del de Gómez Morín, que es un partido católico, que no es, no lo dicen, pero sí es de católicos, clase media, urbanos, etcétera, en un estado que tiene esa base social? Yo creo que lo entiende mejor al Estado de México, sin duda, el PRI y Morena que el PAN. ¿Puedo hacerte una pregunta? A ver, yo digo que no fue una buena candidata, todo lo que han dicho es cierto, y sí recuerda algo lo que ocurrió en 97 aquí en la capital, pero yo les recuerdo que que la estructura, sociológicamente el PAN no representa nada en el Estado de México desde hace un buen rato.
O sea, no, Luis Felipe Bravo Mena, que también fue un cuadro panista, quedó en porcentajes muy similares a los que tiene Josefina. Y hace un buen rato, Crespo, que el PAN no es competitivo en el Estado de México, pero tampoco es competitivo en la capital. O sea, el centro del país en los últimos 18 años no le ha sido propicio al Partido de Acción Nacional. Solo quería poner sobre la mesa eso. Sí, no, desde luego, pero aquí lo interesante es que las encuestas ponían a Josefina muy arriba y de hecho cuando se planteaba sobre las otras candidaturas del PAN, los demás estaban en el piso. Es decir, por eso es que Anaya buscó y estimuló, motivó a Josefina a ser la candidata, porque en las encuestas decía Josefina compite por el triunfo en las encuestas y los demás estaban en el piso. Era casi en ese momento la única carta. Resultó muy mal la campaña, los golpeteos, en fin, el desempeño de Josefina, y se cae. O sea, no es que el PAN tuviera fuerza en el Estado de México, sino que empezó siendo una puntera y se cayó hasta el 4º lugar. Pero quisiera yo agregar una cosa de los panistas. Hemos hablado mucho de que el voto útil podría definir la elección en un sentido o en otro. No tenemos ahorita información para saber cómo se comportó el voto útil, si lo hubo, pero para los panistas estaba entre de la decisión del PRI, que no les gusta mucho, desde luego, pero la otra era Delfina, es decir, Morena. Entonces, no sabemos cómo habrán votado, si votaron útil los panistas, si en mayor medida por el PRI, o algunos habrán votado incluso por Delfina, quizá para parar al PRI. Era un dilema muy difícil para los panistas, el PRI o Morena, con lo que representa cada uno para ellos. Pero no tenemos todavía esa información. No sé si quieren agregar algo más rápidamente. Pues yo digo que se mantuvo igual, o sea, el voto duro del PAN fue igual que hace 6 años, por tanto no creo que hayan decidido ellos o incidido de una manera directa. Creo que fue una elección más de estructuras. Pero, a ver, pero Luis Felipe ganó 25% del voto hace 6 años, ¿no? Sería un gran triunfo para el PAN si gana Coahuila, porque entre otras cosas es un estado en el que no ha habido el PRD, pero el PRD es el que tenía. Bueno, se nos termina el tiempo. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes.